Seguimos hablando de economía y lo tengo en línea, aquel que fue candidato a presidente de la Nación, José Luis Espert, que muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. José Luis, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo andas tanto tiempo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos cómo estás pasando esta cuarentena? Y apechugándola como todo el mundo que trabaja mucho. Te imaginas que para la gente de mucho trabajo, una gran actividad, este parate es duro, pero bueno. Yo creo que la cuarentena hay que hacerla por una cuestión de responsabilidad hasta social, te diría, ¿no? Sí. Aunque uno no tenga miedos, hay gente que sí lo tiene, hay que acompañarla, hay que ser solidario, porque este virus pone en riesgo la vida de las personas y con eso no se juega. Así que bueno, haciendo un esfuerzo enorme, pero convencido de que hay que hacerlo por una cuestión personal y hasta de solidaridad con el otro, ¿no? José Luis, vos separás, como hacen muchos economistas, la parte sanitaria de la parte económica. ¿Tenés algunas críticas para hacer en el manejo económico de la crisis? Sí, yo te diría, siendo coherente con lo que te decía antes, dejo de lado la cuarentena, dejemos de lado, no la juzgo, es un tema muy vinculado con la salud, de expertos, yo no tengo conocimiento como para opinar el tema médico. Tengo mis reflexiones de si esta cuarentena no está escondiendo también que no tenemos barbijo, que no tenemos respiradores, que no tenemos cama y que no se están haciendo test, ¿no? Obviamente, si no tenés nada, por si acaso cuarentenas a todo el mundo. Pero está bien, listo, la cuarentena es un dato, vamos al otro. La consecuencia automática, inmediata, pero ipso facto, así, apenas moves un dedo a favor de la cuarentena, es que la economía se te derrumba. Claro. Pero esto no es ideología, esto es sentido común. Si a todo el mundo que produce lo tenés encerrado en su casa y no va a trabajar, ¿qué se está generando en el país? Nada. Nadie vende nada, nadie cobra nada, nadie factura. Por lo tanto, la recaudación se te va a derrumbar, la recaudación de impuestos. Sí, eso ya le está pasando a los gobernadores que le están pidiendo. Eso ya le está pasando a los gobernadores que le están pidiendo dinero al gobierno nacional. Déjame darte una visión de bosque primero antes de ir a cada árbol, porque hay un montón de árboles. Pero el primer bosque es que la economía se te derrumba. Así que, por lo tanto, no puede ser que el presidente diga que no lo corran con la economía, porque la economía se está derrumbando. Entonces, esta frase de hoy del presidente, cuidado que puede ser muy infeliz a la luz de lo que puede venir en materia económica en los próximos meses. Y si te derrumba la economía, se te explota el desempleo, la pobreza, ¿qué haces? Entonces, la primera visión y esta primera opinión inicial en esta nota que te quiero dar es, yo diría que el presidente cambie el chip, que considera las consecuencias económicas de la cuarentena tan grave como las consecuencias sobre la salud de la pandemia, y que arme para arrancar un consejo de sabios en materia económica, así como lo armó con la salud. Porque te repito, las consecuencias de la cuarentena sobre la economía pueden ser tan letales como la consecuencia de la pandemia sobre la salud. Entonces yo insisto, dejando de lado el tema de la salud, tomándolo como un dato, listo, el gobierno está cuarentena, no me lo juzgo. Ahora que las consecuencias económicas de la cuarentena son tremendas también. Entonces, hombre, súbale el precio a las consecuencias económicas de la cuarentena, porque si no, la vamos a pasar muy mal económicamente. Lo peor que nos podría pasar es que luego de la cuarentena, encima de algunos muertos, como está ocurriendo, lamentablemente infectados, tengamos que lamentar una disrupción muy seria de la actividad económica, de la recaudación, etcétera. Entonces, bueno, a partir de ahí yo le diría hay un montón de cosas para hacer. Sí, primero, no hay que darle un solo peso a los gobernadores. Primero, los gobernadores de provincia han recibido a lo largo de los 4 años de Macri 4 billones de recaudación de impuestos de la coparticipación, además de lo que han recibido de los recursos propios. 4 billones, el número 4 y 12 ceros. En parte, por lo menos un tercio de eso ha venido como consecuencia del cumplimiento que el gobierno de Macri hizo del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que a fin de 2015, apenas asumido Macri, ordenó al nuevo gobierno reponer la coparticipación federal de impuestos que correspondía luego de haberse estatizado el sistema previsional en el 2008. Sí, que lo hizo, en realidad era un fallo para algunas provincias y Macri lo repuso para todos los gobernadores. Exactamente. Entonces esa plata la deberían haber ahorrado, porque si estaban funcionando sin esa plata antes,
bueno, toda esa plata deben haberlo ahorrado. Si no tienen un peso, pues fueron unos verdaderos irresponsables, como ocurre siempre cada vez que se suben impuestos acá en Argentina, pero lo único que hace es para malgastarlo. En vano ahora no tenemos, el sistema de salud colapsó, fruto de la pandemia, no hay ningún resguardo, no hay ningún buffer que sirve para amortiguar los efectos de la pandemia, ¿no? En parte por eso la cuarentena que tenemos así salvaje, ¿no? Pero acá en materia de gasto público no va a alcanzar con la baja de salario de los funcionarios públicos, que tampoco se hizo. Que va a tener que bajar los salarios de los que están empleados en el Estado y que no están haciendo nada hoy, salvo la salud y la seguridad. Podremos discutir un tope, porque usted tiene que evitar que le explote el déficit fiscal, porque si le explota el déficit fiscal, encima el gobierno está defaulteando la deuda, que lo único que va a hacer es emitir. Claro. ¿A dónde vamos a ir con la emisión? Y eso va a generar inflación. Obviamente. Por eso digo, acá el gobierno, yo arrancaría, mire presidente, cambie el chip y considere tan grave las consecuencias económicas de la cuarentena como las consecuencias económicas de la salud de la pandemia. Póngalo en un pie de igualdad a las dos. Cuarentena, todo lo que quiera, pero mire que cada que cuarentena usted destruye la economía, entonces no diga que no lo van a correr con la economía, porque la economía lo va a correr a él en algunos meses si sigue así. ¿Ok? En base a eso también, te pregunto a nivel internacional, el FMI dijo que se pueden llegar a ver después de estas cuarentenas y de esta pandemia las peores consecuencias desde la crisis de 1930, y obviamente esto tiene repercusión en las bolsas del mundo, en la pérdida de empleo, Alemania tratando de cerrarse y evitando que se compren sus activos por parte de extranjeros. ¿Cómo ves la economía mundial después de esto? Bueno, muy grave todo lo que está pasando. Obviamente, mira, el Reino Unido está haciendo estimaciones. Recién veía una estimación de un pool de encuestas, sí, donde la economía inglesa ya ha caído 25% en lo que va del año. La economía inglesa. O sea, no, vamos a asistir a un mundo complicadísimo. No diría la tontería que dice el presidente, que acá se va a reformular el capitalismo mundial, como si el capitalismo fuera el culpable de la pandemia, ¿no? ¿Qué cuerno tiene que ver un chino que se comió un murciélago con el capitalismo como causa de la crisis, ¿no? En realidad, los países más capitalistas son los que probablemente se recuperen más rápido, ¿no? Y en Estados Unidos se habla de la cantidad de la pérdida de empleos y obviamente el Estado ayudando, una cosa inédita, casi se está hablando de $1.200 por personas que se les ha puesto en estos meses para poder afrontar la crisis. ¿Eso lo ves bien? ¿Es algo razonable que ha hecho Trump? Mira, todo lo que se haga para que el sector privado tenga quiebras masivas innecesarias por la pandemia, está bien hecho. Incluso yo eso lo sugerí y el gobierno lo ha hecho. Le falta todavía para mí en Argentina de salvar al sector privado, que no está facturando nada. ¿Cuál es el sentido? Que quiebren empresas solamente porque no facturan porque hay una pandemia y usted cuarentenó a todo el mundo. Usted tiene que ir al salvataje del sector privado. Eso implica un montón de gasto público que le va a tener que financiar con deuda o con emisión. Por eso acá el ajuste de gasto público, que siempre muchos hemos pedido en la buena, hoy es estrictamente necesario si no queremos generar una crisis económica muy profunda en Argentina. Y será el momento también, además de hablar de la baja del gasto público, ponernos a conversar de las nuevas modalidades de trabajo, cosa que muchas veces los sindicalistas es como que se les pone los pelos de punta. Sí, ¿no? Yo creo que acá hay que reformular todo aprovechando la pandemia en Argentina. Los métodos de trabajo en Argentina son de la época de las cavernas, ¿no? Esto de que se sigan distribuyendo papeles para las cuentas, como quiere Moyano, para hacer funcionar sus camiones, ¿viste? No existe. Ojalá que todo eso se dé. Yo creo que hay que aprovechar esta pandemia para discutir en profundidad un montón de cosas en materia económica. ¿Ok? Bueno. Sí. Tengo que ir cortando porque tengo otra entrevista que me comprometí, ¿sabes? José Luis, gracias por estos minutos. Te mando un abrazo grande. Estábamos hablando con José Luis Espert,